Capítulo 1. La subasta. La casa de subastas intergaláctica SEAL era una mezcla caótica de opulencia y crueldad. Seres de toda la galaxia llenaban la cámara. Sus apariencias eran tan variadas como las estrellas mismas. Pilares ornamentados alineaban la habitación y brillaban débilmente con energía etérea, mientras plataformas flotantes llevaban bitters más cerca de la acción. El aroma de las especias alienígenas y el ozono se mezclaban en el aire creando una atmósfera sofocante para la élite adinerada. Este era un evento de decadencia y entretenimiento para aquellos en la subasta. Era el fin de la libertad. Entre los cautivos se encontraba Ethan, un humano de las colonias marginales de la Tierra. Sus desafiantes ojos verdes inspeccionaban la habitación. Sus muñecas estaban atadas por esposas de energía que brillaban débilmente, restringiendo cualquier intento de rebelión. A diferencia de los demás, que se encogían de miedo. Bajo la multitud que se burlaba, Ethan se mantuvo erguido aunque sus músculos dolían, y su rostro tenía la mugre del cautiverio. Exudaba una fuerza silenciosa que desafiaba la desesperanza que lo rodeaba. El siguiente elemento gritó. Subastador. Un delgado alienígena serpentino con piel translúcida. Su voz reverberaba de forma antinatural amplificada por la energía infundida. Podio. Un raro espécimen. Un macho de la especie Homo sapiens, fuerte, ingenioso y excepcionalmente resistente a los extremos ambientales, una adquisición preciada para cualquiera que busque un sirviente duradero o un compañero intrigante. La habitación zumbaba de interés. Los humanos todavía eran una curiosidad en la galaxia, habiéndose aventurado recientemente en el espacio interestelar. Para la mayoría de las razas alienígenas eran vistos como desvalidos, valientes pero imprudentes, inteligentes pero poco refinados. Muchos amargos miraron a Ethan con intriga, preguntándose si los rumores sobre la adaptabilidad de la humanidad eran ciertos. En las sombras de la gran cámara, la reina Salia del dominio Siran observó la subasta con desinterés. Su forma regia era una visión de la belleza alienígena, alta e imponente, con piel negra obsidiana adornada con patrones bioluminiscentes dorados que pulsaban débilmente con sus emociones. Sus brillantes ojos de oro fundido escanearon a los cautivos perezosamente. Ella no había venido a comprar a nadie. Ella gobernaba un imperio de miles de mundos y no tenía necesidad de esclavos, pero sus asesores habían sugerido adquirir un sirviente para su próxima misión diplomática, alguien que pudiera navegar por las aduanas alienígenas sin causar ofensas. Era una solución práctica, la que la aburrió enormemente cuando Ethan fue empujado hacia adelante en la plataforma. La atención de Sia se agudizó a diferencia de los demás, que avanzaron arrastrando las cabezas inclinadas. Este humano encontró la mirada de la multitud con una mirada que podía perforar el acero. Su expresión era de furia apenas contenida, un marcado contraste con la resignación que había visto en innumerables otros esclavos. Heck, murmuró desafiante uno de sus asesores, un cian fibroso con piel de color esmeralda. Tales rasgos a menudo son problemáticos en los sirvientes. Salia no respondió. Inmediatamente, sus ojos dorados se entrecerraron estudiando a Ethan mientras el subastador comenzaba a enumerar sus atributos. Había algo convincente en su desafío, una chispa de resistencia que lo hacía destacar entre las masas. Era raro ver un ser tan intacto en un lugar como este. 10.000 créditos, gritó un alienígena gelatinoso. Su voz burbujeaba mientras levantaba un apéndice viscoso. 15.000, contraatacó un noble reptil envuelto en una armadura ceremonial. Las ofertas subieron de manera constante y por primera vez esa noche Salia sintió un destello de diversión. ¿Realmente valía la pena este humano? Inclinó la cabeza mirando mientras los ojos de Ethan se dirigían hacia las ofertas. Su mandíbula se tensó y apenas ocultó su ira. A pesar de su predicamento no parecía derrotado, parecía furioso. 50.000 créditos, dijo Salia de repente, su voz tranquila pero dominante. La habitación quedó en silencio. De inmediato el subastador, tomado por sorpresa, dudó antes de recuperar la compostura. Una oferta excelente, Su Majestad. 50.000 créditos. ¿Tenemos algún retador? 55. Gritó el alienígena gelatinoso, claramente no dispuesto a ceder. Los patrones bioluminiscentes de Sia brillaron brevemente. Una advertencia sutil que ondeó por su piel. 100.000, dijo rotundamente, su voz cortando los murmullos como una cuchilla. La finalidad de su tono no dejó lugar a discusión. La multitud se sumió en susurros y la gelatinosa amarga se desplomó. Derrotó al subastador. Aplaudió ansiosa por cerrar la venta. 100.000 créditos en camino. Una vez vendido 2 veces a Su Majestad, la reina Salia del dominio Siran. Ethan fue liberado de sus ataduras pero mantenido con las esposas brillantes mientras los guardias lo llevaban hacia su nuevo dueño, a pesar de las circunstancias que se negó a mostrar miedo. Incluso cuando estaba frente a la imponente figura de Sia de cerca, era aún más imponente. Su presencia irradiaba autoridad y sus brillantes ojos dorados parecían atravesarlo. «Puedes ser dueño de mi cuerpo, Ethan», dijo su voz baja y afilada con desafío, «pero nunca serás dueño de mi mente». Los labios de Sia se curvaron en
Una leve sonrisa más curiosa que ofendida veremos humana respondió su voz. Suave y despreocupada girándose con gracia hizo un gesto para que sus guardias la siguieran. Mientras caminaba hacia su nave espacial Ethan fue escoltado detrás de ella su mente. Acelerada no sabía qué destino le esperaba en manos de esta reina alienígena, pero una cosa era segura, no se rompería. Fácilmente. Capítulo 2. El sirviente de una reina. El primer día de Ethan a bordo del Borla. La nave insignia personal de Grace Queen Sia era una extraña mezcla de lujo y confinamiento. La nave real era una obra maestra de la ingeniería Siran. Enormes salones de metal brillante estaban adornados con cristales alienígenas brillantes que irradiaban calidez y luz a pesar de la belleza de su entorno. Ethan no podía quitarse la sensación de ser un prisionero. Los guardias que lo escoltaron a sus aposentos eran silenciosos e imponentes. Su armadura brillaba bajo la luz ambiental de la nave. Su habitación siempre estuvo lejos de lo que esperaba. En lugar de una celda fría o un cuarto de servicio estrecho, se encontró en una suite lujosamente amueblada. Telas de seda suave cubrían la cama. Las paredes brillaban con patrones bioluminiscentes calmantes y una pequeña mesa estaba llena de comida y bebida. Era la primera vez en semanas que había visto una comida real y, a pesar de su determinación de resistir, su hambre pudo más que él. Pasaron horas antes de que alguien llamara a su puerta. Ethan se giró cuando se abrió. Revelando a la propia reina Salia, entró en su imponente figura, a la vez elegante y autoritaria. Sus ojos dorados lo estudiaron con la misma curiosidad que había mostrado en la subasta, pero no había malicia en su mirada. «Has estado callada», dijo. Su voz era tranquila pero aguda, como si lo estuviera probando. La mayoría ya habría intentado escapar. ¿Por qué no lo has hecho? Ethan se cruzó de brazos, su Defiance todavía intacto. ¿Cuál es el punto? Apunta a tu nave. Es una fortaleza y no soy lo suficientemente estúpida como para pensar que puedo enfrentarme a una tripulación entera yo sola. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Sia. Práctico, lo aprecio. Dio un paso más cerca, sus patrones bioluminiscentes latían débilmente. Dime, Ethan, ¿qué es lo que te impulsa? Miedo a la supervivencia. O tal vez al Defiance por sí mismo. Quiero mi libertad, respondió Ethan sin rodeos, y no me importa cuánto tiempo lleve, encontraré una manera de obtenerla. Salia inclinó la cabeza, sus ojos dorados se entrecerraron ligeramente. Libertad, un concepto tan fascinante para tu especie, pero dime esto, ¿de verdad crees que encuentras Ethan? Se aferró a Defiance y apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Salia sonrió levemente como si hubiera esperado su silencio. No importa, dijo, volviéndose hacia la puerta. Tus deberes comienzan mañana. Servirás como mi asistente personal durante la próxima negociación. Te sugiero que descanses un poco. ¿Qué tipo de negociaciones? Ethan preguntó con curiosidad, pasando por alto su precaución. Salia hizo una pausa y miró por encima del hombro. Un asunto delicado. Uno que requiere a alguien que pueda pensar rápidamente y adaptarse a desafíos inesperados. Cualidades que sospecho que posees. A pesar de tu terquedad. Con eso, ella salió de la habitación, dejando a Ethan solo con sus pensamientos. No confiaba en ella todavía, pero había algo en su comportamiento que lo desconcertaba. No actuaba como una tirana o una conquistadora. En todo caso, parecía sola. A la mañana siguiente, Ethan fue escoltado a las cámaras de la reina. La habitación era un extenso centro de comando, lleno de pantallas holográficas y mapas intrincados de sistemas estelares. Salia estaba en el centro. Su presencia imponente era evidente mientras dirigía a sus asesores. Cuando vio a Ethan, hizo un gesto. Para que se uniera a ella, la observarás hoy, dijo sin preámbulos. Quiero que prestes atención a todo: lenguaje corporal, tono, agendas ocultas, diplomacia. Es un juego de sutilezas y espero que aprendas rápidamente. Ethan levantó una ceja. Me compraste para ser un sirviente y ahora quieres que sea un diplomático. Los labios de Sia se curvaron en una leve sonrisa. Te compré porque vi potencial, ya sea que demuestres que tengo razón o no, depende de ti. Las negociaciones comenzaron. Ethan observó a Kloss. Representantes de 3 facciones alienígenas se habían reunido para discutir una disputa comercial que amenazaba con escalar a una guerra. La habilidad de Sia como mediadora era innegable. Desactivó las tensiones con una mezcla de lógica e intimidación sutil. Sus ojos dorados parpadeaban con intensidad mientras hablaba. Al final de la sesión, las facciones habían llegado a un acuerdo tentativo. Cuando los representantes se marcharon, Ethan no pudo evitar sentir un respeto a regañadientes por la reina. No era solo una gobernante. Era una estratega. Una líder que se preocupaba profundamente por su gente. Eres buena en esto, Ethan admitió mientras caminaban de regreso a sus aposentos. Salia lo miró. Sus patrones bioluminiscentes brillaban suavemente.
He tenido siglos de práctica, pero incluso los mejores negociadores necesitan aliados en los que puedan confiar. Ethan frunció el ceño. ¿Crees que puedes confiar en mí? Ella dejó de girarse para mirarlo. Todavía no, pero tal vez con el tiempo verás que la confianza no es una debilidad, es una elección. Por primera vez, Ethan vio un destello de vulnerabilidad en su mirada. Fue un momento fugaz, pero lo dejó cuestionando todo lo que creía. Saber sobre su captor. Capítulo 3. Cadenas de confianza. La vida a bordo del Burst Grace se había convertido en una rutina extraña para Ethan. Cada día traía nuevas tareas, muchas de ellas muy alejadas del trabajo servil que había esperado cuando la reina Salia lo compró. En cambio, se encontró aprendiendo las complejidades de la política de Ian, ayudando con los desafíos logísticos y observando a la reina en acción durante las reuniones con su consejo. Era un trabajo intelectualmente exigente y, a pesar de su resistencia inicial, no podía negar que era fascinante, pero incluso cuando los días se convirtieron en semanas, Ethan permaneció cauteloso. No podía permitirse bajar la guardia, no en un lugar donde técnicamente todavía estaba cautivo. Las esposas de energía habían sido removidas poco después de que demostró que no intentaría huir de inmediato, pero el peso simbólico de su situación permanecía. La libertad todavía era una meta lejana y confiar en Salia era un riesgo. No estaba seguro de estar listo para asumirlo. El punto de inflexión llegó una noche. Cuando Salia convocó a Ethan a sus aposentos privados, él dudó antes de entrar. Sin saber qué esperar, los aposentos de la reina no se parecían a nada que hubiera visto a bordo del Grace Devora. Las paredes estaban elaboradas con un material suave como la obsidiana que brillaba levemente con patrones dorados que hacían eco de los diseños de bioluminiscencia en la propia piel de Sia. Una enorme ventana dominaba una pared, que ofrecía una vista sin obstáculos de las estrellas. La habitación era minimalista y elegante, un reflejo de la propia reina. Salia estaba de pie junto a la ventana. Su alta figura se recortaba contra la extensión infinita del espacio. Se giró cuando él entró. Sus ojos dorados se clavaron en los suyos con su intensidad habitual. Ethan sintió una oleada familiar de inquietud, pero la enmascaró con su habitual defi. ¿Me llamaste?, preguntó manteniendo su tono neutral. Sí, le hizo un gesto para que se sentara en una de las sillas cerca del centro de la habitación, pero él permaneció de pie. Los labios de Sia se curvaron en una leve sonrisa como si encontrara divertida su terquedad. Aún así, se resistía. Observó Has estado aquí durante semanas y aún así te niegas a relajarte. Ethan cruzó los brazos con fuerza para relajarse cuando técnicamente eres un prisionero. Técnicamente repitió su voz pensativa, y aún así te han dado libertad a bordo de esta nave. Comes en mi mesa, participas en mis reuniones, y se te han confiado tareas que normalmente recaerían en mis asesores más cercanos. ¿Eso te suena a prisión? Tampoco es libertad. Ethan respondió. Salia lo estudió por un momento antes de suspirar. Se movió a una de las sillas y se sentó con gracia, gesticulando nuevamente para que se uniera a ella. Esta vez se dio tomando asiento frente a ella. La habitación quedó en silencio salvo por el leve zumbido de los motores de la nave. ¿Sabes por qué te compré?, preguntó Salia. Finalmente, su tono inusualmente suave. Dijiste que era porque tenía potencial. Ethan respondió, su escepticismo evidente. Eso es parte de ello, ella admitió. Pero hay más que eso. Cuando te vi en la subasta vi algo que no había visto en siglos. Ethan frunció el ceño. ¿Y qué es eso? Desafío, dijo simplemente. Cierto desafío, no nacido de arrogancia o desesperación sino de fuerza. Te paraste en ese escenario como si las cadenas no significaran nada para ti. He conocido a muchos seres a lo largo de los siglos, Ethan, pero pocos han poseído ese tipo de fuego. Me intrigó. ¿Así que me compraste por curiosidad?, preguntó, su voz teñida de sarcasmo. Los patrones bioluminiscentes de Sia parpadearon levemente, una señal de diversión en parte, pero curiosidad no es suficiente. Gastar 100.000 créditos. Necesitaba a alguien que pudiera servirme, no como un sirviente en el sentido tradicional, sino como un aliado, alguien que pudiera ver los defectos en mis planes, desafiarme cuando me equivoque, y estar a mi lado cuando las cosas se pongan difíciles. Ethan la miró atónito. Había pasado semanas tratando de entender las motivaciones de Sia, y ahora que finalmente estaba siendo honesta, se encontró sin palabras. ¿Quieres que sea lo que tú asesor?, preguntó, incredulidad evidente en su tono. Tal vez, dijo recostándose en su silla, o tal vez algo más. El dominio Siran es vasto, Ethan, pero también es frágil. Hay fuerzas en acción que buscan socavar todo lo que he construido. No puedo enfrentarlo solo porque yo. Ethan preguntó, tienes un imperio entero a tu disposición, consejeros generales, diplomáticos. ¿Por qué elegir a un humano de entre todas las personas? Porque eres diferente. Dijo simplemente. La gente que me rodea es demasiado leal para cuestionarme, o demasiado ambiciosa para confiar en ti. Por otro lado, no tienen
Motivos para ser leales y no tienen aspiraciones dentro de mi imperio. Eres un extraño y... Eso hace que tu perspectiva sea invaluable. Ethan frunció el ceño. Su mente acelerada había pasado tanto tiempo viendo a Salia como su captora, su opresora, pero ahora estaba revelando un lado de sí misma que no había esperado. Una gobernante agobiada por el peso de sus responsabilidades, alguien que llevaba las esperanzas de un imperio entero sobre sus hombros. No sé si puedo confiar en ti, dijo finalmente, su voz más tranquila que antes. Salia asintió con su expresión solemne. No espero que confíes en mí inmediatamente. La confianza se gana, no se da, pero espero que con el tiempo veas que no soy tu enemigo. La sinceridad en su voz lo tomó desprevenido por primera vez. Ethan sintió un destello de algo más que Dev, sintiendo una sensación tentativa de comprensión. A la mañana siguiente, Ethan acompañó así a una negociación crítica con el Imperio Borean, uno de los rivales más poderosos del dominio Siran. La reunión se llevó a cabo a bordo de una estación espacial neutral, sus estériles salones patrullados por guardias armados de ambas facciones. La tensión era palpable y Ethan podía sentir el peso de cada mirada y cada palabra. Los boreanos eran una orgullosa especie guerrera conocida por su imponente estatura y sus rasgos cristalinos afilados. Su líder, el alto cónsul Ver, exudaba un aire de superioridad cuando saludó a Salia con una sonrisa condescendiente. La reina Sia Ver dijo que su voz goteaba con falsa cortesía. Siempre es un placer. Hola, cónsul Berg, Sia respondió fríamente. Deja de lado las cortesías, ¿de acuerdo? Tenemos mucho que discutir. Las negociaciones comenzaron y Ethan rápidamente se dio cuenta de lo precaria que era la situación. Los boreanos acusaron a los elanos de violar los acuerdos comerciales, mientras que Salia contraatacó con evidencia de un sabotaje boreo. La tensión aumentó con cada intercambio y se hizo evidente que los boreanos buscaban una excusa para marcharse. En un momento dado, Ver se inclinó hacia adelante. Sus ojos cristalinos brillaban con malicia. Hablas de cooperación, reina Salia, pero tus acciones cuentan una historia diferente. Tal vez el dominio Siran no sea tan no como dice ser. La paciencia de Ethan se acabó antes de que pudiera detenerse. Habló. Eso es gracioso viniendo de alguien que pasó la última década desestabilizando sistemas estelares enteros. Si estás buscando una razón para iniciar una guerra, dilo. Pero no pierdas el tiempo de todos fingiendo que eres la víctima. La sala quedó en silencio. La mirada de V se dirigió a Ethan. Su expresión era una mezcla de sorpresa y furia. ¿Quién es esta criatura?, exigió. Su voz estaba cargada de desprecio. Este es Ethan. Sia dijo con calma. Sus ojos dorados miraron a Ethan con un dejo de aprobación. Él habla por mí. Los rasgos cristalinos de V se endurecieron, pero no dijo nada. La tensión en la sala era espesa, pero Ethan se mantuvo firme. Su desafío inquebrantable. Al final de la reunión, un acuerdo tentativo fue alcanzado cuando salían de la estación de Salia. Se volvió hacia Ethan, que era audaz, dijo que su tono tenía un dejo de diversión. Podrías haber puesto en peligro todo o podría haber salvado las negociaciones. Él respondió: a veces hay que tomar riesgos. Ella se rió suavemente. Tal vez eres más Siran de lo que pensaba. Ethan sonrió. No tientes a tu suerte. Por primera vez desde su captura, Ethan se sintió como un igual, no como un sirviente. Y cuando abordaron el Boras Grace, no pudo evitar preguntarse si su lugar era realmente al lado de Sia, no como su propiedad, sino como su compañero. Capítulo 4. La propuesta de una reina. El Boras Grace flotaba silenciosamente a través de las estrellas. Su elegante casco brillaba bajo la tenue luz de las nebulosas distantes dentro de sus paredes. La posición de Ethan había cambiado drásticamente. Lo que había comenzado como una servidumbre renuente ahora era algo más complejo. Ya no era simplemente un cautivo, sino un confidente confiable de la propia reina Salia. Sin embargo, incluso cuando su papel cambió, las preguntas persistían en su mente. ¿Esta confianza era la que lo mantenía? ¿Genu? ¿O fue solo otra estrategia en el interminable juego de diplomacia y poder de la reina esa noche? Salia invitó a Ethan a sus aposentos privados una vez más. Esta vez el aire entre ellos se sintió diferente. Menos formal, más personal. Cuando él entró, ella estaba sentada cerca de la gran ventana con un vaso de líquido dorado brillante en la mano. Le hizo un gesto para que se uniera a ella en una mesa pequeña donde ya se había servido otro vaso. Siéntate, dijo con voz más suave de lo habitual. Creo que nos hemos ganado un momento de paz. Después de las negociaciones de hoy, Ethan se sentó y la miró con cautela. No pareces del tipo que bebe con sus sirvientes. Ya no eres una sirvienta. Salia dijo tomando un sorbo de su bebida. Has demostrado ser mucho más valiosa que eso.
Ethan levantó una ceja. Lo suficientemente valiosa como para dejar de llamarme propiedad. Salia rió entre dientes. Sus ojos dorados brillaban con diversión. Nunca te vi como un accesorio, Ethan, pero ya lo sabes. Tal vez, dijo recostándose en su silla. Pero he pasado semanas preguntándome cuál es tu ángulo. ¿Por qué confiar en mí? ¿Por qué darme tanto? Acceso a tu planta no cuadra. Salia dejó su vaso, su expresión se volvió seria. He sido honesta contigo, Ethan, confío en ti porque te lo has ganado, y porque veo algo en ti que no he visto en siglos. Fuerza de voluntad, claridad de propósito. Me recuerdas a alguien que una vez conocí, a quien preguntó sorprendido por su vulnerabilidad. Mi compañero, dijo en voz baja, su voz teñida de tristeza. Él era todo lo que necesitaba en un compañero fuerte, inteligente, valiente, pero me lo arrebataron hace mucho tiempo. En una guerra que todavía lamento haber iniciado. Ethan estaba aturdido en silencio. Nunca había imaginado a Salia como alguien que pudiera experimentar pérdida o arrepentimiento, y mucho menos admitirlo abiertamente. La hacía parecer más real, menos la gobernante intocable, y más una persona agobiada por sus propios errores. Lo siento, dijo finalmente, inseguro de qué más decir. Salia sonrió levemente. Gracias, pero no es por eso que te traje aquí esta noche. Se inclinó hacia adelante, sus ojos dorados se clavaron en los de él. La cumbre con el Boran fue un éxito por ti. Hablaste el verdad, cuando otros se hubieran quedado callados. Tú mostraste coraje y convicción y los hiciste escuchar. Eso no es algo que tome a la ligera. Ethan se encogió de hombros. Solo dije lo que necesitaba ser dicho, y es exactamente por eso que te necesito, dijo su voz firme, no solo como un consejero sino como mi compañero. Su respiración se entrecortó. Compañero, ¿qué estás diciendo? Los patrones bioluminiscentes de Sia parpadearon suavemente, una señal de nerviosismo que parecía fuera de lugar para alguien tan serena como ella. Estoy diciendo que te quiero a mi lado, no como un sirviente, no como un subordinado, sino como mi igual. El dominio está en una encrucijada, Ethan. Si vamos a sobrevivir a los desafíos que tenemos por delante, necesito a alguien que me desafíe, alguien que me apoye, y creo que esa persona eres tú. Ethan la miró fijamente, su mente acelerada. Nunca había esperado esto, nunca imaginó que la reina alienígena que lo había comprado como esclavo un día le ofrecería algo tan profundo, pero cuando miró a sus ojos dorados vio sinceridad, vulnerabilidad y una esperanza que no había visto antes. ¿Quieres que yo haga qué? ¿Gobernaré contigo?, preguntó, todavía tratando de procesar sus palabras. Sí, dijo Sia, pero más que eso, quiero que te cases conmigo. El corazón de Ethan se saltó un latido. ¿Casarse contigo? No puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio, dijo con un tono firme. La gente de Sira respeta la fuerza y la unidad. La asociación entre nosotros enviaría un mensaje poderoso no solo a mi gente sino a toda la galaxia, y significaría que no tengo que enfrentar el futuro solo. Dudó. El peso de sus palabras lo presionaba. Salia, no sé si puedo hacer esto. Soy humano. No pertenezco a tu mundo. Tú perteneces a mi lado, dijo con voz suave. Ya lo has demostrado, y si estás preocupada por lo que otros pensarán, déjame encargarme de eso. Todo lo que me importa es tu respuesta. Ethan miró hacia otro lado. Sus pensamientos se arremolinaban. Pensó en todo lo que había pasado desde su captura. La ira, el desafío, el vínculo inesperado que se había formado entre ellos. Pensó en la forma en que ella había confiado en él, la forma en que lo había visto como algo más que un esclavo. Y pensó en el futuro. Un futuro en el que realmente podría hacer una diferencia no solo para sí mismo, sino para todo un imperio. Finalmente, la miró a los ojos. Si digo que sí, ¿qué pasa después? Salia sonrió. Una calidez genuina en su expresión. Enfrentamos la galaxia juntos como iguales. Ethan respiró profundamente. Su corazón se llenó de alegría. Golpeando. Entonces mi respuesta es sí. Salia se estiró sobre la mesa tomando su mano en la de ella. Gracias, Ethan, no te arrepentirás. Esto por primera vez en semanas. Ethan sintió una sensación de propósito, una sensación de que estaba exactamente donde debía estar y, mientras se sentaba al lado de la reina mirando las estrellas infinitas, no pudo evitar preguntarse si este era el comienzo de algo extraordinario. La gracia del Bora se deslizaba a través del vacío oscuro del espacio. Su forma majestuosa iluminada por el débil resplandor de estrellas distantes y nebulosas. Dentro de la nave insignia, Ethan caminaba de un lado a otro en sus aposentos. Las palabras anteriores de Sia resonaron en su mente: te quiero a mi lado no como un sirviente sino como mi igual. La propuesta era insondable. Él había comenzado como su esclavo, una mera mercancía comprada y pagada, pero aquí estaba ella no solo tratándolo como un igual sino proponiéndole matrimonio con una reina alienígena. Lo absurdo de eso casi lo hizo reír, pero la sinceridad en su voz lo había detenido en seco. Esto no era una broma, no era algo estratagema para manipularlo más, ella realmente lo decía en serio. Antes de que pudiera darle sentido a sus pensamientos acelerados, alguien llamó a su puerta, se abrió y reveló a uno de los asistentes de Sia, un esbelto anciano con patrones
Bioluminiscentes esmeralda que entrecruzaban su piel oscura, inclinó la cabeza respetuosamente. La reina solicita su presencia en sus aposentos, dijo la asistente suavemente. Ethan suspiró, debería haber sabido que esto iba a suceder. Bien, dijo, siguiéndola hacia los grandes pasillos de la gracia de los Bora. Cuando Ethan entró en los aposentos privados de Sia, la encontró de pie junto a la enorme ventana. Mirando las estrellas, los patrones bioluminiscentes dorados en su piel negra obsidiana brillaban débilmente reflejando su estado de ánimo. Se giró cuando él se acercó, sus penetrantes ojos dorados se clavaron en los suyos. No esperaba una respuesta de inmediato, dijo, haciéndole un gesto para que se sentara en una de las sillas cerca de una mesa baja, pero quería darle la oportunidad de discutir cualquier reserva que pudiera tener. Ethan dudó, pero tomó el asiento ofrecido. La miró con atención tratando de encontrar cualquier indicio de engaño. No había ninguno, solo calma, sinceridad. No lo entiendo, admitió. Eres una reina. Podrías tener a quien quieras. ¿Por qué yo? ¿Por qué un humano de entre todas las personas? Salia se sentó en la silla frente a él, sus movimientos elegantes pero deliberados. Porque no eres como nadie más. Ethan, la gente de mi corte es predecible, leal hasta el extremo, pero ciega a mi hilo dental. Tú, por otro lado, desafíame, ves las cosas de manera diferente y esa perspectiva ya ha demostrado ser invaluable. Esa no es razón suficiente para casarse con alguien. Él señaló. Tienes razón, dijo asintiendo, pero hay más. He gobernado durante siglos, Ethan, me he enfrentado guerras, traiciones e innumerables desafíos y a través de todo he estado sola. Mis consejeros siguen mis órdenes, mi gente me venera, pero nadie realmente está a mi lado hasta ahora. Ethan se reclinó en su silla, sus palabras se hundieron. No podía negar el vínculo que se había formado entre ellos durante las últimas semanas. Lo que había comenzado como la animosidad había transformado a Med en algo más complicado: respeto mutuo, confianza, incluso amistad, pero el matrimonio era algo completamente diferente. Solo soy un hombre, dijo finalmente. No sé nada sobre gobernar un imperio. Eres más que un hombre, Sia, dijo, sus ojos dorados suavizándose. Enfrentaste probabilidades imposibles y te negaste a dar marcha atrás. Has demostrado coraje e integridad incluso cuando tenías todas las razones para rendirte. Esas cualidades son raras, Ethan, y son exactamente lo que necesito en un compañero. Sus palabras tocaron una fibra en él, pero todavía no estaba seguro de que esto no se trata solo de mí. Aunque es que preguntó, esto se trata de tu gente. Los patrones bioluminiscentes de Sia pulsaban débilmente, una señal de su inquietud. Tienes razón, ella admitió que el dominio está en una encrucijada. La cumbre Boran fue solo el comienzo. Hay facciones dentro de mi imperio que usarían cualquier signo de debilidad para tomar el poder. Una alianza entre nosotros enviaría un poderoso mensaje de que el dominio Siran es fuerte, unido y dispuesto a forjar alianzas incluso con los aliados más improbables. Ethan frunció el ceño. Así que esto es político en parte, dijo, pero no del todo. Si esto fuera solo sobre política, podría haber elegido a otra persona, alguien de mi propia corte u otra casa noble, pero no lo hice. Ethan, te elegí porque creo en ti, no solo como un aliado, sino como alguien que realmente podría entender lo que significa soportar el peso de la responsabilidad. La miró fijamente con la mente acelerada. Quería discutir para contraatacar, pero una parte de él no podía negar la verdad en sus palabras. Había pasado su vida luchando por sobrevivir, esforzándose para resistir contra todo pronóstico, y ahora Salia le estaba ofreciendo algo que nunca había considerado: una oportunidad de hacer una diferencia, no solo para él, sino para todo un imperio. No sé si estoy listo para esto, dijo finalmente, su voz tranquila. Nadie lo está. Salia dijo suavemente, pero creo en ti, Ethan, y haré todo lo que esté en mi poder para ayudarte a tener éxito. Su sinceridad era desarmante y por primera vez Ethan sintió un destello de esperanza. Tal vez esto no era solo un estratagema o una trampa, tal vez Salia realmente quería decir lo que dijo. Respiró profundamente encontrando su mirada. Si digo que sí, ¿qué pasa después? Los labios de Sia se curvaron en una leve sonrisa. Luego enfrentamos la galaxia juntos. El anuncio de su asociación envió ondas de choque a través. La noticia del dominio se difundió rápidamente y las reacciones fueron variadas. Muchos celanos se mostraron escépticos ante la posibilidad de que un humano asumiera un papel tan destacado, mientras que otros lo vieron como un movimiento audaz que podría fortalecer la posición del dominio en el escenario galáctico. Ethan se vio empujado al centro de atención, navegando por las complejidades de la política Siran bajo la guía de Sia. Al principio, los desafíos eran abrumadores. La corte estaba llena de nobles que lo veían como un extraño, una amenaza para su cuidado. Maintained hierarchy, but as Ethan worked alongside Salia, he began to earn their respect. His straightforward approach and willingness to speak the truth, traits that had once made him a captive, now made him a valuable asset. Salia, for her part, proved to be an unwavering ally. She
defended him against detractors, supported his decisions, and shared her wisdom with a patience that surprised him. Together they navigated the treacherous waters of interstellar diplomacy, forging alliances and averting conflicts that could